Hola, hola gente, bienvenidos a Ismongolo. El día de hoy les traemos un video de un nuevo build que hemos estado haciendo a final de temporada de este 2.1. Ahora, gente, muy importante, estamos en 0.21 y estamos haciendo finalmente una arquera con un build muy interesante. Aquí les traemos lo que sería la última parte de la historia ya, básicamente el boss final. Ya la terminamos de hacer los últimos retoques. Vamos al Black Chamber. Entonces, después de terminar el boss, vamos a explicar un poco la progresión y de todo, gente. Pero es un build muy sencillo, como nos gusta a nosotros. De 3 botones para la gran mayoría, o 2 botones para la gran mayoría. Flechas y el ataque eléctrico de flechas normales. Entonces básicamente estas dos son las dos habilidades que más usamos. Tenemos un montón de pasivas, gente. Tenemos Wind Dancer, tenemos Ice of Herald, tenemos Ice of Thunder. Como pueden ver, no tenemos ni siquiera cuartas gemas más que el Lightning Arrow. Entonces es un build con el que pueden pasar el juego. Les voy a explicar que la progresión es súper sencilla. Ya esto es un poco más complejo, el puro final, que de hecho lo acabamos de desbloquear. A nivel de ítems, gente, tenemos uniques, todo relativamente barato. Este anillo es lo más importante que necesitan para el sostén de maná. Y vamos a verlo, vamos a ver cómo nos va en esta primera parte. Ya había probado un toquecito antes de empezar el video, entonces limpiamos aquí mínimamente. Como pueden ver, es impresionante. Bueno, este bicho aguantó bastante. Oh, yo no sabía que uno se puede parar aquí para que esto salga. Interesting. Muy interesante. Ok, vamos a ver. Mapeos. Ok, ya se lo habíamos mapeado. Era por aquí, evidentemente. Entonces, con nuestro sombrero de piratongo. Muy bonito el sombrero de piratongo que nos manejamos. A ver, estas minas explotan. ¡Kaboom, boom! Y gente, se viene contenido de Endgame, que hay un montón de mecánicas que yo la verdad no había entendido cómo funcionaban. Y les tengo video para explicarles mecánicas de Endgame impresionantes. Vamos a irnos por aquí. Entonces, como pueden ver, 2 ataques, limpiamos, simple, sencillo. El tercero que tenemos es este, que es el Voltaic Mark, que es para ponerle a los bosses. Las últimas 2 habilidades estas son para ponerle a los bosses. Entonces vamos a hacer esto rápidamente y llegar al boss. Oh, llegamos rapidísimo, impresionante lo rápido que llegamos al boss. Entonces les vamos a enseñar aquí cómo funcionan las boss fight. At the eve of Con the Doriani. end, the demon of Hatzoatl Venga, has a ver. finally come for me. Entonces empezamos a tirar aquí. Hay que esperar a que se quede como en un solo lugar, es lo más eficiente. Después tiramos eso y el vivo. Y empezamos a tirarle. Ok, entre menos se mueva, mejor para nosotros, ¿verdad? Ahí es un buen spot. Pero se movió. The power of the Vile. Ok, ya igual ahí va a cambiar de etapa. Vamos a tirar estas trampas de una vez, porque no hay mucho que podamos hacer. Ok, y ahora sí, van a ver cómo lo destrozamos. En esta etapa, como se mantiene en el centro, es demasiado fácil para nosotros. Entonces tiramos esto. Tiramos después de esta habilidad, tiramos el Voltaic Mark y nos mata de un solo golpe. ¿Vieron? Impresionante. No, evidentemente me equivoqué, estaba poniéndole mucha atención al orden de los ataques, ¿verdad? Entonces vamos a volver a hacer esto una segunda vez. Hagámoslo bien esta vez, pongamos atención a lo que estamos haciendo. Ponemos esta y ponemos eso de una vez. The ends justify the means. You are blind
the greater good. Y quédese quedito, por favor, si es tan amable. No puedo ver la diferencia entre el ataque de rayos mío y de él. Ok, ya, cambiamos de etapa. 5 moves ahead. Bien, ponga los cristalitos rápidamente. I can't give Ya, up. listo. I Ok. must save my people. You know why we're here. Tiramos esto por aquí. It cannot be stopped. No, I will succeed. There is no escape. And you've abandoned One death is nothing for the Vamos a greater copiar good. aquí las cositas rápidamente. Todo correcto, todo corrupto. Apenas estuné. Y empezamos a spamear esto lo más que se pueda. Tiramos esto. Critical. Vean cómo desaparece, gente. Let me show you what true intellect looks like. Uy, eso es peligroso. Y lo desaparecimos. Gente, voz final del acto 3 de Crew, ¿verdad? Muy importante. Increíblemente rápido a pesar de que nos morimos una vez. El gear, gente, sencillo, barato, nada extraordinario, nada fuera de lo común. You can stay here Estamos and die, haciendo un damage or come with us importante. and help Y gente, save the este future. es un build que no es meta para nada. Digamos, este no es el build más fuerte. Este no es el build que todo el mundo está usando. Absolutamente todo el mundo está usando el build de la... My friend here isn't exactly the peacemaking de la type. lanza eléctrica, ¿verdad? De la nueva Huntress, que todo el mundo está usando. Este es un build que está completamente nerfeado. Este se usaba en el parche pasado, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver, gente, o sea, pasé el juego extremadamente rápido, extremadamente fácil, sin ningún problema, sin ninguna complicación, y llegamos a Endgame así impresionantemente rápido. Entonces, bueno, ya habiendo llegado a Endgame, les vamos a enseñar un poco la progresión de los ítems que estuvimos utilizando durante el video. O básicamente para hacer este personaje. Vamos a evitar esa animación y irnos y de todo. Vamos a irnos al hideout para explicarles un poquito, porque realmente los ítems que hemos usado para este build han sido pocos y casi no los hemos cambiado. A ver, este Quiver me lo encontré así, me lo dropeó creo que el primer boss que hicimos. Y gente, o sea, yo creo que hay pocos Quivers mejores en el mercado. O sea, por mucha suerte tuvimos y nos salió uno que tuviera Projectile Skills, Critical Damage, Critical Hit Chance. Fire Damage no es lo mejor para este build, pero debido a que al principio los Quivers solo son de Fire Damage, pues es lo que se podía hacer. Pero básicamente todo lo que ustedes pueden querer con buenos rolls, o sea, una cosa impresionante. Estuvimos después usando estos guantes que transforman todo el daño de fuego en eléctrico, que es algo muy importante y nos dan un poco de attack speed y de todo. Uno de estos cascos, no este específicamente, pero uno de estos cascos, gente, les recomiendo, pueden encontrarlo. Este es nivel 15 porque le puse una runa, pero ustedes pueden encontrar este casco en nivel 11 con excelentes atributos, gente. O sea, pueden tener Fire Resistant, Cold Resistant, Lightning Resistant, Accuracy, Hit Chance, Exchange, Dexterity, Intelligence, Armor, Evasion. O sea, este casco puede salir con de todo y para nivel 11. Entonces, sí, el chest, ahorita estamos usando este, pero en realidad no les recomiendo que se compren este. Eso fue una decisión un poco impulsiva. El que estuvimos usando, básicamente el 90% del gameplay fue, déjenme ver, debería estar por aquí. Nos da Strength Intelligence principalmente. No lo encuentro, pero debería de estar por aquí. No es ese. A ver, regálame un segundito. Este es 29 Strength, 29 Intelligence, Cold Resistance,
y hace un efecto extra de más damage con el mana. Muy bueno, gente, en general desde nivel 16, entonces ya pueden ir viendo que con ese casco y esta armadura, increíble. Apenas lleguen a nivel 26, este anillo es esencial, gente. Este build solo funciona con este anillo. Este anillo les va a dar mana por hit, entonces cada vez que peguen les va a recuperar mana, les da resistances, pero como pueden ver solo puede andar un anillo. He visto gente, intentando no, haciendo guías de este build que recomiendan 2 anillos. Entonces no sé si lo hicieron en el parche pasado, y en el parche pasado no tenía lo de que you cannot use other rings. No sé, gente, un poco confuso, pero todavía no tenemos listo así como las habilidades, así como muy perfeccionadas. ¿Dónde están los skills? Entonces este es más o menos nuestro árbol aquí de talentos. Esto, gente, lo hicimos así muy a lo chambón, como dicen aquí. Esto es un build que funciona a gran escala. No les digo que sea el mejor build, pero les digo que muy seguramente en cualquier parche va a funcionar este build, porque las bases que estamos utilizando, que son el Lightning Arrow y el Lightning Rod, creo que son una mecánica básica que va a seguir funcionando a través de los parches, gente. Entonces principalmente estas 3 habilidades en conjunto, y ya después un poquito más avanzado, qué sé yo, el Casting Shock con en este caso Lightning Ball. Aquí, gente, yo les recomiendo que el Orb Storm lo pongan en el nivel más bajo. Como ustedes pueden ver, yo aquí lo tengo en nivel 8. Este únicamente lo usamos para triggerear el Rod, digamos. Como pueden ver, el Rod se triggerea automáticamente cuando está podríamos ponerle más gemas, ¿verdad? Algo para que tal vez dure un poquito más. Con esto lo que podemos hacer es poner varias, ¿verdad? Podemos tener 2 al mismo tiempo. Y tenemos el Changing, que hace que pegue más veces, ¿verdad? Que chainee una vez más. Entonces, pues claro, nos sirve un montón para voces, poniéndole el vivo. Pues, ya como ustedes lo vieron, una cosa impresionante llegando ahí. Entonces, siguiente, esperen pronto nuevo contenido de Endgame. Este era un corto video explicando el nuevo build que ya casi les traemos. Este va a ser el build con el que vamos a empezar muy posiblemente el parche 3.0, independientemente de si vayan a sacar una clase nueva o de todo. Este va a ser el build que vamos a usar para empezar, porque es barato, la gente no lo está usando tanto, entonces los ítems van a ser más fáciles de conseguir. Y pues es un build relativamente rápido para pasar el juego y llegar a Endgame y empezar a farmear el currency que realmente queremos. Entonces eso sería todo por hoy, gente. Muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en la siguiente.